Rodrigo Llano Izaza fue el ganador, el hombre que sacó adelante una convención liberal, pese a todo, ¿no? Y aquí vino también el doctor López Caballero y expuso sus tesis. Y usted me dijo, no, lo vamos a derrotar en los tribunales. ¿Cómo derrotaron y cómo lograron hacer la convención que creíamos que no había convención liberal? ¿Cómo hicieron? No le olvide, William, que la última vez que yo estuve aquí, Sí. le dije, el partido no ha terminado. Y no había terminado porque había una tutela mía en la Corte Constitucional. Así es. Tutela que, como todas las tutelas, es de cumplimiento inmediato. No es para cuando salga la sentencia, que cuando salga la sentencia es con la fecha que sale la decisión de la Corte. Es decir, el jueves 21 de septiembre, al mediodía, la Corte Constitucional derrotó una ponencia negativa del magistrado Guerrero y por lo tanto del Pastuso, y tumbó la sentencia del Consejo de Estado. Es decir, dejó a la magistrada Conto viendo un chispero. Contó mal. Contó mal. Contó mal. Y contó en contra del Partido Liberal. Sí, yo entiendo. Cuando dijo, hey. Y mire lo que dice, este es el comunicado de prensa. A ver. Que el comunicado de prensa tiene plena validez jurídica. No es como los que están por ahí de tinterillos con cartón diciendo que esto no tiene validez, sino cuando salga la sentencia. No, ya la tiene. ¿Y cuáles son los tinterillos con cartón? No, dejémoslos de tamaño. Pero la Corte... Una ceñita. No, ni riesgos. Yo no le cuento a nadie. No, espantoso. Mire, el comunicado de prensa comienza así. La Corte Constitucional estudió la acción de tutela interpuesta por el señor Rodrigo Llano Izaza, actuando como afiliado y veedor nacional del Partido Liberal. Y vea la conclusión. Después de que en marzo 5 del 2015 el Consejo de Estado tumbó los estatutos del 2011 y puso en vigencia los del 2002, nos obligó a reintegrar un montón de gente que ya pues habían tratado o trataron después de desaparecer al liberalismo del panorama político colombiano, porque trataron de dejarnos sin avales, y uno de ellos se abrogó la competencia de dar avales él, como, bueno, terrible, trataron de dejarnos sin recursos públicos. Sabía que avaliaban, pero no sabía que el otro cuento. Bueno, los que avaliaban no son de nuestro partido, y usted lo sabe. Y dijo la Corte. Oiga, y dijo la Corte. ¿Los aplanchadores y todo eso qué? Usted los conoce muy bien, porque eran muchos de su tierra. ¡Ay, qué tal la vaina! Y no había de Quinchía por ahí ni nada. De un montón de partes. ¡Ah, bueno! Dicen que los que no hicieron así, hicieron así. Sí. Pero bueno. Ah, bueno. O hicieron así. Sí. Bueno, dice la Corte. En consideración de lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió dejar sin efectos, mire esto, en negrilla y en mayúscula, la sentencia del 5 de marzo de 2015 proferida por la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado y en su lugar confirmar, también en negrilla y en mayúscula, por las razones expuestas en la providencia, la sentencia de primera instancia proferida por la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de noviembre de 2013. Es decir, les tumbó todo, los dejó peinando moños, los dejó mirando pa'l páramo y nos devolvió la autonomía a los partidos políticos, porque ahora el que controla los partidos políticos es el Consejo Nacional Electoral, no el Consejo de Estado. Luego la señora Conto se extralimitó en sus funciones, en su aplicación del derecho, y perjudicó al Partido Liberal. Obviamente nos causó un terrible daño moral, político y económico. Y cuando hay un daño moral, político y económico,
usted como veedor del partido está en la obligación de denunciarlo penalmente o no. Para que hablemos claro, pues. Porque vamos a meterle esto berraquera. A ver, pues. Vamos a ver Y qué yo pasa. lo conozco a usted porque usted es alumno de los más consagrados del doctor Hernando Agudelo Villa. Sí, señor. Yo fui agudelista toda mi vida. Bueno, entonces, cuando estoy hablando con una persona del temple suyo, no creo que usted le vaya a temblar la mano para decir, bueno, esto nos querían era acabar. Claro. Y Nos eso causó un debe, detrimento. y eso debe tener consecuencias. Eso es lo que yo quería oír. Eso debe tener consecuencias. Eso era lo que yo quería oír. De manera que vamos ¿Y a qué ver. consecuencias puede tener? No sé, Dígame. no sé. No Vamos sé. a ver. Eso, ¿O será que qué? O de pronto no o yo no conto. mejor. ¡Ay! Yo no conto. Pero ¿qué? en todo caso, Contó, todo lo que contá, hicieron. contá. todo lo que hicieron, Sí. porque es que cuando el Consejo de Estado le da la facultad de vigilar el cumplimiento de la sentencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se da cuenta que sí estamos cumpliendo, pues a los demandantes vuelve y no les gusta y entonces demandan al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el mismo día, 21 de septiembre, en las horas de la mañana, el Consejo de Estado les tumbó ¿De qué año? la tutela de este año, ahorita, Bueno, porque hace 15 días. no, pues ya. Hace- Hace 10 días. Hace ¿sí? 10 días. Pero esto está muy Luego, fresquito. el mismo día, les dio garrote el Consejo de Estado y les dio garrote la Corte Constitucional y volvió a dejarnos tranquilos para que pudiéramos hacer la convención liberal que ellos querían que no se hiciera, porque tratamos de hacerla en diciembre de 2015 y no pudimos. La montamos para mayo del 16 y nos la tumbaron por una tutela. Bueno, ahora sí quedaron viendo un chispero y pudimos hacer nuestra convención. La hicimos en Santa Paz con un maravilloso resultado, con una votación muy buena. Bueno, cosas muy buenas. Elegimos al presidente Gaviria nuevamente de director. Pero el presidente Gaviria habló. Y me reeligieron a mí de veedor. Pues se lo merece. De manera que. Un hombre honorable, fiel a sus principios, coherente, como él solo, es historiador, conocedor como ninguno del reglamento liberal. Pero lo que yo no sabía. No, pero antecitos. Yo ahorita le voy a preguntar esto. Es que el doctor Alfonso Gómez Méndez dio una entrevista pública a María Isabel Rueda. En el tiempo, sí. Sí, ¿qué fue lo que dijo? Que se iba del partido. Que se iba del partido. No hemos recibido la carta de renuncia o de retiro o de... No. Eso fue una declaración de prensa, no se ha recibido la carta. Entonces, ¿Quién acolita ese pensamiento liberal? Fuera del doctor López Caballero, Juan Manuel, y el doctor Gómez. ¿Quién más está en eso? afortunadamente muy poquitos. Sí. Es que el problema es que no pueden ir a una convención liberal porque saben que no tienen los votos. Entonces no y fueron. eso allá es votando. Y es votando con la representación de todo el país. Allá había gente de los 32 departamentos de Colombia. ¿Cuántos fueron? Había el jueves que yo pregunté antes de la instalación, había 1.089 personas. No se le olvide que de los 1.500 hubo muchísimos que no pudieron viajar por el problema de Avianca que estamos todavía padeciendo y que no ha llegado a una solución. Es cierto. Y que yo veía en estos días, en esas efemérides que yo publico, que Avianca tuvo hace como 40 años un paro de 93 días. Bueno, espero que esta vez no dure tanto. ¿Qué pasó con el señor Benedetti, que allá estaba? ¿Y cuál otro más? Allá estuvo Benedetti con otro. Con este varón de la salud, que fue precandidato del partido de la UI, que lo descabezaron antes de salir.
Roy Barreras. Ellos en calidad de qué hablaron allá en la Convención Liberal. Los invitaron a la bancada de la U como una cortesía, como a la convención de la U invitaron a los directivos liberales. Entonces se les correspondió la invitación, fueron y los dejaron hablar y hablaron. Habló Benedetti y habló el señor Roy Barreras. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso para dónde va? No, no tengo ni idea. No tiene idea. Eso en política uno nunca sabe. sabe. Usted fuma dentro del agua. No, eso vamos a ver qué pasa. Huele enjaulado. Hay que esperar qué va a pasar con la reforma política. Pero aquí hay una vaina muy grave, y es esta. Sí, la ley 1864. Se la traje porque yo sé que usted la conoce. Y aquí hay un poco de cosas. Aquí hay un poco de cosas, mire. Analicemos. Esta ley 1864 no la presentaron como una reforma. Esa es de hace un mes y medio. Del 17 de agosto. ¿Sí? No la presentaron como una reforma al Código Electoral, ¿Sí? porque tenía que ser una ley estatutaria. La metieron con vaselina, como una reforma al Código Penal. ¿Con vaselina o con mermelada? No, con vaselina. Porque si hubiera sido con mermelada, a lo mejor no había pasado. Pero esta con vaselina, Sí. que es una reforma al Código Penal, tiene muchas cosas. Por ejemplo, uno ve por ahí candidatos que están inhabilitados recogiendo firmas. ¿Y usted como veedor los está ya? No, yo no tengo ningún caso de esos en el Partido Liberal. No. Ya. Y dice, por ejemplo, elección ilícita de candidatos. Sí. Se van para la cárcel de 4 a 9 años. Uy. Le meten una multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Uy. Viene una parte muy complicada. La política se hace una gran reunión y se les da un chocolate o se les da un tamal o se les da... Eso ya es una dádiva. Y aquí también dice corrupción al sufragante. ¿Y eso da también cana o qué? El que celebre, contrate, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva. Un tamal es una dádiva, un tinto es una dádiva. Yo le invito a tomarse un tinto a la esquina y usted puede decir, me dio una dádiva. Bueno, pues lo mete a la guandoca. De 4 a 8 años lo multan con 200 a 1000 salarios mínimos legales. ¿Por qué hay problemas hoy con las campañas si es abierto? Pues porque difícilmente alguien va a aceptar ser el gerente de una campaña cuando, si por cualquier cosa se vuela los topes, lo mete a la cárcel. Aquí dice violación de los topes o límites de gasto en las campañas electorales, y el que los vuele le meten de 4 a 8 años de cárcel, una multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Es decir, ¿Y eso quién lo hizo tan bueno? Yo entiendo que salió de la Fiscalía. Ya, de Néstor Humberto. De Néstor Humberto. Ya. Entonces, por delitos contra el sufragio, en Colombia han metido muy poquitas personas a la cárcel. Pero ya con esto, con esta herramienta, con este cambio en el Código Penal, la cosa se va a poner muy complicada. Ahora, si uno dona una plata a una campaña y no declara eso, también se va para la guandoca. Eso no va a estar fácil. El tráfico de votos, que es algo, mire, la gente aquí suele decir que es que los votos se compran en la costa. Eso no es cierto. ¿Allá se venden? No, en las constituciones de la Primera República, sí, de 1810 a 1816, hay 21 constituciones. En la Constitución de Antioquia de 1811, hace ya 206 años, se castigaba la compraventa del voto. Si eso estaba en la ley, es porque ya era una costumbre. Y llevábamos un año de independencia. Por Dios. Hágame el favor. ¿En un añito? En un añito, y eso era en Antioquia, y fue en Mariquita, y fue en Pamplona, y fue en todas partes, en Cartagena, en todas partes se sancionaba la compraventa del voto. Luego eso no nació en la costa. Ese es un San Benito que hay que quitarle a los costeños.
Ni en La Dorada tampoco. En todas partes, en No. todo este Ni en país Magangué, se compra. ni en Magangué, ni en Soledad. No, no lo deje solamente en la costa, eche de ahí para abajo. Que todas las la Ni en un constitución de municipio Neiva, muy conocido de Córdoba, ¿cómo se llama? ¿Sagún es? bueno, Sí. por allá, Sí, en fin, pero en el sur del país, por allá. en Antioquia, en mi departamento, Sí. compraban los votos. Ya te digo, en la constitución de 1811 de Antioquia se sancionaba la compraventa del voto. De manera que eso es una costumbre inveterada en este país. Y vuelvo y le digo, no llevamos sino un año de independencia y ya teníamos el vicio. Es decir, eso casi que lo tenemos en el ADN los colombianos. Terrible se me hace. Pero esta ley 1864, que no es muy conocida por la opinión pública, Pero aquí en la y barbería que- se va a conocer mucho. y que tiene que ser mirada por la opinión pública, pues yo creo que va a cambiar las costumbres políticas, porque con el primero que metan a la cárcel Sí. se empieza a controlar la cosa. Pero entonces que le va a tocar al ministro de Justicia construir muchos pabellones. Claro. El que la haga, que la pague, Sí, porque con esta vaina les va a tocar construir más de una cárcel. porque ya es hora de que este país se moralice en todos los órdenes. Sí. Porque la crisis en la justicia es terrible, ¿no? Pues hombre, es que cuando ya tenemos un presidente de la Corte en la picota, cargando un cartelito pues del número con el cual entra al pabellón, fue terrible. Eso era un recinto sacrosanto, eso allá llegaban los mejores colombianos. Y hoy resulta pues que ha habido de todo y un Lo llevan a magistrado, uno de los bustos, pues, a cualquier parte. primero un A magistrado. otro les erigen bustos. Primero un magistrado se niega a renunciar, ahora pasa a otras Muy malo, cosas. eso es muy malo. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Y esos otros tampoco se prestan para renunciar, sino que piden licencias. Bueno, es decir, el ejemplo que le están dando al país es terrible. El ejemplo que le están dando a la Se juventud. corrompió la sal. Se corrompió la sal. Sí. Pero es que la corrupción no viene tampoco de ahorita. La corrupción, acuérdese usted que en la colonia fueron varios los presidentes y un montón los oidores que se fueron para la cárcel. Este país tiene una gran desgracia, William. Los dos primeros jueces que tuvo en la colonia, Góngora y el otro, los dos primeros oidores que tuvo la Real Audiencia, que eran los jueces de este país, salieron presos para España por corruptos. Y eso fue hace 500 años. No hay derecho. ¿Cuántos fueron los presidentes de la colonia? Es que Yo me echo la bendición. al virrey Solís no lo metió a la Guandoca porque lo metió a un convento, pero si no también le echan mano. No. Entonces, eso no es de ahora. Esa es una cosa que viene casi desde que llegó Cristóbal Colón a América. Bueno, ¿usted qué sintió cuando el doctor César Gaviria Trujillo le hizo esos reparos tan fuertes a su presidente? Porque ese no es el presidente mío, a su presidente. No, a ver, A ver, yo no ¿qué? soy santista. ¿Ah? Yo no soy santista. Ah, bueno, ya, salvado ya. Se le salvó una. Vamos por la Eh, otra. Ahora, el presidente Gaviria, pues está hablando como el jefe del Partido Liberal. Sí. Él es el vocero del partido, él es el que tiene la autoridad para hablarle al gobierno de tú a tú. Y bueno, tiró línea en la convención. ¿Y eso cómo lo recibió la convención? Pues hombre, yo creo que bien. Usted que es el veedor. Al partido en su convención de este fin de semana le gustó la posición y el discurso del presidente Gaviria. Y hubo discursos muy buenos. El de Serpa fue muy bueno. El de Chacón fue muy bueno. El de los precandidatos fue muy bueno. Bueno, hubo magníficas exposiciones. ¿Y cómo está? Pero no está muy reventado el partido por dentro. Yo creo que vamos para un proceso de unión bastante consolidado. Es decir, hay
la doctora Vivian Morales dijo que no participaba, que le estaban haciendo una encerrona, el doctor Juan Manuel Galán dijo que a esa clase de consultas él no se presentaba. Entonces, ¿qué va a hacer? No tengo ni idea. Y entonces, ¿cómo? Bueno, ¿y usted qué opina de las firmas? El Hablemos de eso, el hablemos doctor de eso. Serpa dijo que A ver, el que se fuera por firma no era liberal. así es la cosa. Eso dijo el doctor Serpa. Y yo sí creo que las firmas le están haciendo mucho daño O sea a la democracia colombiana porque le están haciendo trampa a la democracia colombiana. Porque entonces empiezan campañas mucho antes de lo que pueden arrancar los otros candidatos. Y no están en las mismas circunstancias. Cuando vino su santidad el Papa Francisco a Colombia, había gente recogiendo firmas por allá en una de las ceremonias del Papa. Sí, claro, hágame el favor. Muy Un radicales en eso. Yo veía a toda esa gente pues, Un tipo de tirantas por allá recogiendo. radicalizados pidiendo firmas. Sí, pero terrible, harto, se me hace. Sí. Nosotros no vamos por firma, nosotros vamos a una consulta A una consulta. abierta el 19 de noviembre. ¿Y quiénes van a participar en la consulta? Todo el pueblo colombiano. Todo el que quiera votar, vota. En esa Liberales y conservadores y todo. Es una consulta popular abierta, ¿Cómo? porque la ley le dio al Consejo Nacional Electoral la posibilidad. O sea que pueden La meter la mano en posibilidad. en eso, ¿qué? Sí, desafortunadamente. A mí me gustan más las consultas cerradas, Sí. pero en este momento en Colombia no hay un sistema eficiente de carnetización y el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con su función de llevar la estadística de quiénes son los militantes de cada partido. Usted es una persona que respeta la inteligencia del pueblo colombiano y usted se ha caracterizado por eso lo reeligieron. Muchísimas De gracias, verdad, William. usted no le dio ningún tamal a nadie. No, señor, No. no le di mal a nadie. Bueno, entonces pudo haber llegado más gente a su convención. Pudo haber llegado. Mire, le menciono el caso de tres diputados de Nariño que no pudieron venir porque le estaban cobrando los tiquetes aéreos a 1.200.000 No puede pesos. ser esto. Y el gobierno no ha hecho nada por eso. Debían meter la mano, por lo menos, a que los transportadores aéreos no abusen de esa situación. Ahora, la huelga de pilotos, bueno, eso lo resolverá el Ministerio del Trabajo, que tiene al frente a una persona muy brillante, que es la doctora Griselda Llanes Restrepo. Y bueno, Liberal ella también, ¿no? sí, señor, Muy liberal, brillante, de Palmira, Muy liberal, sí. muy liberal. Sí, muy Y, brillante. pues resolverán el problema. Pero mientras tanto, los otros transportadores no pueden abusar de esa manera. Los trabajadores estuvieron en la convención liberal. Estuvieron todos los sectores sociales, Sí. los sindicatos, los campesinos, las organizaciones sociales, las mujeres, los jóvenes, todo el mundo. Y aclamado César Gaviria por unanimidad. Aclamado César Gaviria por unanimidad. Entonces la cosa está dura para el presidente actual, porque si el presidente Gaviria soltó semejante monserga, Y hubo críticas al gobierno Santos. Sofía Gaviria habló muy duro, Luis Fernando Velasco habló muy duro, Edinson Delgado, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, todos hicieron críticas. ¿Humberto de la Calle? Sí, ¿por qué no? Es que lo que el Partido Liberal ha hecho con el gobierno Santos es apoyar la paz, pero tenemos serios cuestionamientos sobre el manejo económico. Luis Fernando Velasco se fue contra la reforma tributaria de haber subido del 16 al 19%, pero bueno, todos expresaron sus opiniones y la convención los aplaudió bastante. Y aquí entre nos, ¿cuál va a ser el candidato liberal? El 19 de noviembre a las 7 de la noche le digo quién es el candidato liberal. Y no se va la luz a esa hora ni nada. Esperemos que no vaya a ir la luz en las registradurías. Ah, ya. Simplemente quería, primero que todo, hacerle homenaje a su señoría por la pulcritud en el manejo de una convención que le tocó a usted resistir contra viento y marea, porque fueron muchos los obstáculos que tuvo que librar para desarrollarla. Y decirle que se está haciendo, con usted se hace una democracia limpia, sin Muchas gracias, William. trastienda.
Usted sabe cuál es mi pensamiento, conoce en qué sitio estoy ubicado, pero esto no me resta Muy bien. autoridad. No me resta autoridad para reconocer que usted obra bien como un hombre decente y ha sabido dirigir los destinos como veedor de un partido. Muchísimas gracias, Willy.